El aire en la notaría del licenciado Morales, en el corazón de la colonia del Valle, se sentía como un sudario. Era espeso, cargado con el aroma de papel antiguo, de cuero de libros de leyes y, sobre todo, del silencio que deja la muerte de un hombre bueno. Mi padre, don Armando Garza, el roble de nuestra familia, el hombre cuya risa era el sonido de mi infancia, se había ido hacía una semana, pero su ausencia era un cráter que apenas comenzaba a comprender. A mi lado, mi hermana Valeria no parecía sentir el peso de la atmósfera. Su pulgar se deslizaba con una velocidad hipnótica sobre la pantalla de su celular, probablemente revisando las redes sociales o contestando mensajes de su interminable círculo de amistades superficiales. Una arruga de impaciencia se marcaba entre sus cejas perfectamente depiladas, la misma que aparecía cuando el valet parking tardaba demasiado o cuando su café no tenía la temperatura exacta. Para ella, este trámite era un estorbo, una pausa molesta en su vida glamorosa. Yo, Sofía, no podía apartar la vista del portarretratos que el licenciado Morales tenía sobre su escritorio de caoba. Era una foto de mi papá y mía en el Parque de los Venados, yo de unos 6 años sobre mi primera bicicleta sin ruedas de entrenamiento, y él corriendo detrás, con los brazos extendidos y una sonrisa que abarcaba todo su rostro. Ese era mi padre, el que me enseñó a pedalear, a soldar mi primer metal en la fábrica, a no temerle a las chispas y a entender que la verdadera fortaleza no estaba en el acero, sino en la palabra dada y en el corazón honesto. El licenciado Morales, un hombre que había envejecido junto a mi padre, se ajustó sus lentes con un gesto cansado. Sus ojos, a través de los cristales gruesos, me miraron con una pena que se sentía genuina, casi paternal. Carraspeó, desplegando el documento con manos que temblaban ligeramente. Procederemos a la lectura de la última voluntad de don Armando Garza, dijo con una voz formal que no lograba ocultar su aflicción. Mi estómago se contrajo. No esperaba nada, en realidad. Siempre había asumido que todo se dividiría en partes iguales, como debe ser. Valeria y yo éramos sus únicas hijas. A pesar de nuestras abismales diferencias, éramos su sangre. El licenciado leyó los preliminares, las cláusulas legales que sonaban a un idioma arcano y sin sentido. Y entonces llegó al núcleo. Y así, continuó, haciendo una pausa que estiró el tiempo hasta hacerlo doloroso. En pleno uso de mis facultades mentales y libre de toda coacción, declaro como mi única y universal heredera de todos mis bienes, presentes y futuros, incluyendo la propiedad ubicada en el corazón de Coyoacán, la totalidad de las acciones de la empresa familiar Aceros del Valle S.A. de CV, y el contenido íntegro de todas mis cuentas bancarias, inversiones y fondos, a mi hija, Valeria Garza Fuentes. El silencio que siguió fue más ruidoso que un grito. El mundo no se detuvo, se hizo añicos. El aire se escapó de mis pulmones en una exhalación silenciosa. Miré a Valeria, esperando ver sorpresa, confusión, algo. Pero ella apenas levantó la vista de su teléfono, y en sus labios se dibujó una minúscula, casi imperceptible, sonrisa de pura suficiencia. Era la sonrisa de quien gana un juego que yo ni siquiera sabía que estábamos. ¿Y para mí? Logré preguntar. Mi voz sonó como un susurro, como el roce de hojas secas en el pavimento. Me sentía pequeña, invisible. El licenciado tragó saliva, evitando mi mirada. Releyó una línea como si quisiera asegurarse de que no estaba equivocado. Para mi hija, Sofía Garza Fuentes. Leyó con una voz que ahora era apenas un murmullo. Le dejo mi viejo reloj de pulso, el que usé cada día de mi vida, como un recordatorio perpetuo del incalculable valor del tiempo y de los momentos que compartimos. Me entregó una pequeña caja de cartón. Dentro, sobre un trozo de terciopelo gastado, descansaba el reloj. Salí de la notaría sintiendo que flotaba en una pesadilla. El sol de la Ciudad de México me golpeó la cara, pero no sentí su calor. Mis manos estaban heladas. Valeria me alcanzó en la acera, el sonido de sus tacones caros repiqueteando contra el concreto como martillazos en mi conciencia. Lo siento, hermanita, dijo, y la palabra hermanita salió de su boca como un insulto condescendiente. Su voz era seda, pero debajo había acero. Pero seamos honestas, tú nunca entendiste de negocios. Papá fue un hombre práctico.
Sabía quién de las dos tenía la visión y el carácter para hacer crecer su legado. Me dio una palmada en el hombro, un gesto que pretendía ser de consuelo, pero que se sintió como una humillación. No te preocupes, no te dejaré en la calle. Puedes quedarte en tu departamento, por ahora. Se dio la vuelta y se subió a su camioneta del año, el motor rugiendo con una potencia que parecía burlarse de mi propio silencio y parálisis. Me quedé sola en la banqueta, con el zumbido del tráfico de la ciudad como única compañía, sosteniendo un reloj viejo en una mano y el corazón hecho trizas en la... Mi padre, mi héroe, me había desheredado. Y mi hermana, la única familia que me quedaba, no solo había aceptado el botín, sino que me lo había restregado en la cara con una crueldad que nunca hubiera creído posible. Los siguientes días fueron un borrón de dolor y confusión. Me encerré en mi pequeño departamento rentado en la colonia Roma, un lugar que de repente se sentía ajeno y temporal. El teléfono sonaba, pero no contestaba. Eran amigos, tíos, primos, todos dando el pésame, sin saber la verdadera dimensión de mi pérdida. No solo había perdido a mi padre, había perdido mi lugar en el mundo, mi historia, mi futuro. Lloré hasta que sentí que se me habían secado los ojos. Lloré de pena, de rabia, de una profunda e incomprensible sensación de abandono. ¿Qué había hecho mal? ¿Por qué mi padre, el hombre que me había dicho 1000 veces, tú eres mi chispa, Sophie, la que ilumina todo, me había hecho esto? ¿Acaso mi vida, mi trabajo como diseñadora industrial en un pequeño taller, mi desinterés por el lujo y las apariencias, le habían parecido una decepción? Cuando las lágrimas se agotaron, me quedé mirando el reloj. Estaba sobre la mesa de centro, junto a una taza de café frío. Era un modelo Citizen, sencillo, de acero inoxidable con la carátula blanca y una correa de piel café, agrietada por décadas de uso. No valía mucho dinero, tal vez unos pocos miles de pesos para un coleccionista, pero olía a él. Tenía el aroma de su loción, del tabaco de sus puros ocasionales, del aceite de las máquinas de la fábrica. Era él. Era todo lo que me quedaba de él. Lo tomé con reverencia. Era pesado, sólido. Lo apreté contra mi pecho, buscando un consuelo que no llegaba. Y entonces, en medio de ese abrazo desesperado, sentí un clic metálico, casi imperceptible. Fruncí el ceño, bajé el reloj y lo examiné. La tapa trasera, la que cubre la maquinaria, se había movido una fracción de milímetro. Siempre había pensado que era una sola pieza. Con la uña, con el corazón latiéndome con una nueva y extraña energía, hice palanca suavemente. La tapa cedió y se abrió con un pequeño resorte. Mi respiración se detuvo. Dentro no había engranajes, ni rubíes, ni el complejo mecanismo de un reloj. El espacio estaba hueco y, en su interior, doblado con una precisión milimétrica, había un diminuto trozo de papel, casi del tamaño de un sello postal. Con dedos temblorosos, lo saqué y lo desdoblé. La caligrafía era inconfundible, elegante y ligeramente inclinada. La de mi padre. Decía: el verdadero tesoro no se mide en pesos, sino en recuerdos. Empieza donde aprendiste a soñar. S.M.A. S.M.A. Las iniciales bailaron frente a mis ojos. San. ¿San qué? Y entonces, como un relámpago, un torrente de recuerdos me inundó. Los veranos de mi niñez, el olor a tierra mojada, el sabor de las fresas con crema en el jardín, el sonido de las campanas de la parroquia, San Miguel de Allende. El lugar donde mi padre nos había llevado cada año hasta que Valeria cumplió 15 y decidió que era un pueblo aburrido. El lugar donde él y yo habíamos pasado horas en el techo de una pequeña casa que rentábamos, mirando las estrellas mientras él me contaba historias de galaxias lejanas. El lugar donde, según él, yo había aprendido a soñar. Una chispa de esperanza, o diminuta pero incandescente, se encendió en la oscuridad de mi pecho. Esto no era un simple reloj, era un mensaje, una pista. Mi padre no me había abandonado. Me había dejado un mapa. La decisión fue instantánea, visceral. No tenía un plan, solo un destino. Mis ahorros eran ridículos, apenas suficientes para la gasolina y para comer algo en el camino. Valeria seguramente ya estaría con sus abogados, tomando posesión formal de
Aceros del Valle, cambiando las cerraduras de la casa de Coyoacán donde crecimos. La idea me produjo una punzada de dolor, pero la aparté. La rabia y la tristeza podían esperar. Ahora tenía un propósito. Empaqué una mochila con un par de cambios de ropa, la pequeña caja de madera del reloj, mis escasos ahorros y el mapa del tesoro más extraño del mundo. El viejo bochito de color azul cielo, un regalo de mi padre cuando entré a la universidad, arrancó al segundo intento, como si también él supiera que esta misión era. Mientras salía de la Ciudad de México y me incorporaba a la autopista a Querétaro, el monstruo de concreto y asfalto dio paso a un paisaje más verde y abierto. Puse la música que a mi papá le gustaba, viejas baladas de rock en español, y por primera vez en días sentí que podía respirar. Era una locura. Probablemente. Estaba persiguiendo una fantasía elaborada por mi propio dolor. Quizás. Pero era lo único que... Era el último hilo que me unía a mi padre, y estaba dispuesta a seguirlo hasta el final. Llegar a San Miguel de Allende fue como entrar en una postal del pasado. Las calles empedradas hicieron vibrar cada tornillo del bochito. Los colores de las fachadas, ocre, terracota, azul cobalto, eran un bálsamo para mis ojos cansados de la grisura de la ciudad. Estacioné cerca del jardín principal y caminé, dejando que mis pies me llevaran por instinto. Recordaba la calle, pero no el número exacto. Tras un par de vueltas, la encontré. La casita que habíamos rentado tantos veranos. La fachada color ocre, la puerta de madera oscura, las macetas con geranios rebosantes de flores. Mi padre la había vendido hacía más de 10 años a una familia que quería retirarse allí. Con el corazón en la garganta, toqué la puerta. Me abrió una señora de cabello blanco y sonrisa cálida. Se llamaba Elena. Le expliqué, con voz entrecortada, quién era yo, hija de Armando Garza. Sus ojos se iluminaron. «Claro que sí. ¿Cómo no me voy a acordar de don Armando?», exclamó, haciéndome pasar. Un señor tan bueno, tan alegre, y de sus 2 niñas, una rubia muy guapa y tú, la de los ojos curiosos. Me ofreció un vaso de agua de Jamaica que supo a gloria. «Fíjate qué curioso», continuó, mientras yo recuperaba el aliento. «Antes de que nos vendiera la casa y se fuera, tu papá me pidió un favor muy especial. Me dijo: Doña Elena, algún día, quizás en muchos años, una de mis hijas vendrá preguntando por mí. No la que busca lujos, sino la que busca recuerdos. Cuando llegue, por favor, entréguele esto de mi parte». Se levantó y fue a una vieja cómoda de madera. Regresó con una pequeña caja de madera labrada, oscura y pesada. Me la entregó. Mis manos temblaban al tomarla. Agradecí a doña Elena con toda la sinceridad de mi alma y salí a una pequeña banca en una plaza cercana para abrir mi tesoro. La caja no tenía cerradura. Deslicé la tapa. Dentro, sobre un lecho de fieltro rojo, había 2 cosas. Una vieja llave de hierro, grande y oxidada, de esas que abren portones antiguos, y otra nota doblada. La caligrafía era la misma. Esta llave no abre puertas de metal, sino portales de memoria. Ve al lugar donde las palabras cobran vida por miles, y busca mi nombre entre los guardianes de la historia. Me quedé perpleja por un momento. Portales de memoria, donde las palabras cobran vida por miles. Y entonces lo entendí. Una biblioteca. Los guardianes de la historia. Los miembros o fundadores. Mi padre amaba leer. Podía pasar horas perdido entre los estantes. En ese preciso instante, mi celular vibró. Era un número desconocido, pero contesté. «Sofía». La voz de Valeria, fría y cortante como el hielo, taladró mi oído. «¿Se puede saber dónde diablos te metiste? Te he estado marcando». «Estoy fuera de la ciudad», respondí, evasiva. «Pues qué oportuna. Solo te llamo para avisarte que voy a poner en renta tu antiguo cuarto de la casa de Coyoacán. Necesito el espacio para una oficina. Tienes una semana para sacar tus cosas, si es que te interesa algo de esa basura». Y colgó. La crueldad del golpe me dejó sin aire, pero esta vez, la rabia superó a la tristeza. Esa basura eran mis libros, mis dibujos de la infancia, mis recuerdos, pero su llamada tuvo un efecto inesperado. Encendió un fuego en mi interior. Ya no era solo una búsqueda de respuestas, ahora era una carrera. La Biblioteca Pública de San Miguel era un edificio colonial precioso,
con un patio central lleno de luz y el silencio más acogedor del mundo. Fui al mostrador y pregunté por los registros antiguos, los de los miembros fundadores o benefactores. La bibliotecaria, una joven con lentes de pasta, me miró con curiosidad pero me ayudó, guiándome a un archivo de viejas tarjetas escritas a máquina. Y ahí estaba. Garza, Armando. Junto a su nombre, en el apartado de Donaciones Notables, había una anotación a mano, hecha con pluma fuente. Ver El Llano en Llamas, Juan Rulfo. Estante 7. Corredor de autores mexicanos clásicos. Mi corazón dio un vuelco. Corrí, sin hacer ruido, hacia el pasillo indicado. Encontré la sección, el libro. Era una edición vieja, de pasta dura. Lo abrí con cuidado. Entre las páginas que describían la aridez de Comala, encontré un recorte de periódico, amarillento y quebradizo por el tiempo. Era una fotografía en blanco y negro de la inauguración de la primera bodega de aceros del Valle. En la imagen, mi padre mucho más joven, con el cabello negro y una sonrisa llena de orgullo, señalaba una placa de bronce empotrada en un muro de ladrillos. Debajo de la foto, una última nota manuscrita. El éxito siempre tiene cimientos sólidos. Encuentra la primera piedra de nuestro sueño. El viaje de regreso a la Ciudad de México fue completamente diferente. La esperanza era mi copiloto. Ya no era una víctima, era una investigadora. La primera bodega ya no pertenecía a la empresa. Cuando el negocio creció, mi padre la vendió y se mudó a un complejo industrial moderno. La dirección del recorte de periódico me llevó a una zona industrial en Vallejo, un laberinto de calles anchas, tráileres y fábrica. Encontré el lugar, pero mi corazón se hundió. El edificio ahora era una fábrica de plásticos, con un logo moderno y un guardia de seguridad en la entrada. Me sentí estúpida. ¿Qué esperaba? ¿Que la placa siguiera ahí después de 30 años? Desesperada, sentada en el bochito frente a la fábrica, hice lo único que se me ocurrió: llamar a Mateo. Mateo, mi mejor amigo de la universidad, un arquitecto brillante con un alma de detective, y el tipo de amigo que se emociona con tus locuras en lugar de juzgarlas. Le conté toda la historia, desde la lectura del testamento hasta ese momento. Esperaba escepticismo, pero lo que recibí fue un grito de euforia. No manches, Sophie, es la mejor historia que he oído. Tu papá era un genio. A ver, no te muevas de ahí. Mándame una foto del recorte de periódico, la mejor que puedas tomar. Lo hice. Unos minutos después, me llamó. Lo tengo. Usé un programa para mejorar la resolución. La placa es casi ilegible, pero puedo distinguir algunas palabras. Creo que es un lema. Y más importante, hay una fecha clara. Mateo llegó en su moto media hora después, con una energía que me contagió. Juntos, nos acercamos a la caseta de vigilancia. El guardia, un hombre mayor llamado Don Ramiro, nos miró con desconfianza. Le contamos la historia, le enseñamos la foto, le hablamos de mi padre. El nombre Armando Garza pareció tocar una fibra sensible. Don Armando, musitó. Claro, yo empecé a trabajar aquí cuando esto era de él. Un gran patrón, justo y derecho. Su rostro se suavizó. La placa que dicen, creo saber dónde está. Nadie le ha hecho caso en años. Nos guió a través de un patio de maniobras, hasta un muro trasero cubierto por una enredadera densa y polvorienta. Con la ayuda de un machete que don Ramiro fue a buscar, empezamos a despejar la vegetación. Y ahí estaba, cubierta de mugre, pero intacta, una placa de bronce. La limpiamos con un trapo y agua de una botella. Las palabras, ahora nítidas, me golpearon con la fuerza de una revelación. Nuestros cimientos, familia y honestidad. 10 de mayo de 1985. Era el lema original de la empresa, uno que Valeria había mandado quitar de la oficina principal por considerarlo anticuado. Y entonces, Mateo, con su ojo de arquitecto, señaló la parte inferior. Grabado a mano, de forma tosca, casi como un secreto. Había algo más. Caja de Seguridad 1985. Banco del Centro. SUC, Insurgentes. El Banco del Centro ya no existía. Había sido absorbido por uno de esos gigantes bancarios impersonales. Nos tomó 2 días de burocracia infernal, de ir de una sucursal a otra, de hablar con gerentes que nos miraban como si estuviéramos locos. Pero con el acta de defunción de mi padre, mi identificación y,
crucialmente, la vieja llave de hierro oxidado que había encontrado en San Miguel. Finalmente dimos con un subdirector que, intrigado por la historia, accedió a revisar los registros antiguos. Y allí estaba, una caja de seguridad, la número 1985, a nombre de Armando Garza, sin movimientos desde hacía décadas. Nos condujeron a la bóveda, un santuario de acero y silencio. El aire era frío y olía a dinero viejo. El empleado del banco localizó la caja, introdujo su llave maestra y luego me tendió la mía. Con manos que no me obedecían del todo, inserté la llave de hierro en la cerradura. Encajó a la perfección. Giré la llave. El mecanismo hizo un clic satisfactorio y la pesada puerta metálica se abrió. Mi corazón latía desbocado. Mateo puso una mano en mi hombro, dándome apoyo. Dentro de la caja, visible al instante, solo había una cosa. Un sobre grande, de papel manila, sellado con lacre rojo. Estaba a punto de tomarlo, de resolver el misterio, cuando una voz gélida resonó en la acústica perfecta de la bóveda, haciéndome saltar. Vaya, vaya, así que aquí estabas metida, hermanita. Me di la vuelta. Valeria estaba de pie en la entrada de la bóveda, con los brazos cruzados y una expresión de furia helada. A su lado, luciendo profundamente incómodo y miserable, estaba el licenciado Morales. ¿Creíste que podías ser más lista que yo?, espetó Valeria, avanzando hacia nosotros. Sus tacones resonaban con una cadencia amenazante. ¿Haciéndote la víctima mientras planeabas esto a mis espaldas? ¿Qué es? ¿Una cuenta secreta? ¿Bonos al portador? ¿Cómo? ¿Cómo supiste que estábamos aquí?, pregunté, mi voz apenas un susurro, mientras instintivamente protegía el sobre contra mi pecho. El licenciado me llamó, por supuesto, dijo, lanzándole una mirada de desdén. Le pareció altamente irregular que la hija desheredada estuviera pidiendo copias certificadas del acta de defunción y haciendo preguntas sobre propiedades antiguas. Pensé que intentabas impugnar el testamento, buscar algún tecnicismo para robarme lo que es mío. Pero esto es mucho más rastrero. Se paró frente a mí, su perfume caro invadiendo el aire estéril de la bóveda. Dame ese sobre, Sofía. Lo que sea que contenga por ley me pertenece. Valeria, por favor, basta, exclamó el licenciado Morales, su lealtad a mi padre finalmente ganando la batalla a su miedo por la nueva jefa. Tu padre planeó esto. No sabemos qué es, pero es evidente que quería que Sofía lo encontrara. Cállese, Morales. Usted trabaja para mí ahora, siseó Valeria. Luego me miró fijamente. Dámelo, Sofía, o te juro que haré de tu vida un infierno. En ese momento, algo dentro de mí se rompió. O quizás se reconstruyó. La tristeza dio paso a una calma gélida. La miré a los ojos, sin parpadear. No, dije, mi voz firme por primera vez. No te lo voy a dar. Lo vamos a abrir aquí, juntas, porque estoy segura de que eso es lo que papá hubiera querido. Su rostro se contrajo por la furia, pero la intervención del gerente del banco, atraído por el ruido, la detuvo. Con un gesto de rabia, asintió. Con manos temblorosas pero decididas, rompí el sello de lacre y abrí el sobre. Mateo se acercó para darme Dentro no había certificados de acciones, ni dinero en efectivo, ni las escrituras de una propiedad secreta. Había 2 documentos. El primero era un testamento, con una fecha mucho más reciente que el que se había leído en la notaría. El segundo era una carta. Una carta larga, de varias páginas, con la inconfundible caligrafía de mi padre. Empecé a leerla en voz alta, mi voz llenando el silencio tenso de la bóveda. Mis queridas hijas, Sofía y Valeria, si están leyendo esta carta juntas, en este lugar, significa que mi plan, mi última y quizás más desesperada apuesta, ha funcionado. Significa que tú, Sophie, mi chispa, fuiste lo suficientemente tenaz y seguiste tu corazón. Y significa que tú, Vale, mi estrella, tuviste la suficiente curiosidad o la suficiente desconfianza para seguir a tu hermana, y eso, en sí mismo, ya es un comienzo. Hice una pausa, sintiendo un nudo en la... Valeria me miraba con una mezcla de confusión y recelo. Continué leyendo. El primer testamento que escucharon fue una prueba dolorosa y cruel, lo sé, y les pido perdón por ello desde el fondo de mi alma. Pero era necesaria.
Valeria, mi niña, te conozco mejor de lo que crees. Conozco tu ambición, que es una de tus grandes virtudes, pero también conozco el miedo que la alimenta. Sé de tus deudas, de la presión que sientes por mantener un estilo de vida que impresione a gente que no te quiere de verdad. Sé de tu pánico a ser vista como débil o fracasada. Te dejé el control aparente de todo para que sintieras el peso abrumador de la responsabilidad, para que te dieras cuenta de que el dinero, sin un propósito, sin familia y sin honestidad, es solo papel y una carga muy pesada. Quería que te enfrentaras a ti misma, lejos de mi sombra protectora. Miré a Valeria. Estaba pálida como el papel. Sus ojos, normalmente desafiantes, estaban abiertos de par en par, llenos de una vulnerabilidad que no le había visto desde que éramos niñas. Estaba temblando. Volví la vista a la carta. Y a ti, Sofía, mi chaparrita de oro. A ti te dejé mi viejo reloj, el objeto con menos valor monetario, porque sabía que tú, y solo tú, entenderías su verdadero significado. Sabía que valorarías el recuerdo sobre la riqueza, el viaje sobre el destino. Sabía que no te rendirías, que tu corazón es más fuerte que cualquier cuenta bancaria. Te di un rompecabezas porque necesitaba que recordaras quién eres. Una mujer inteligente, resiliente y valiente, capaz de construir su propio camino. La verdadera herencia, mis niñas, nunca fue la empresa, ni la casa, ni el dinero. La verdadera herencia son ustedes dos. Su vínculo. Un vínculo que yo mismo, con mi torpeza y mi trabajo, ayudé a que se fracturara. Las lágrimas corrían libremente por mi rostro ahora. Tomé el otro documento, el Segundo Testamento. Lo desdoblé. Hay más, dije, con la voz ahogada. Leí la cláusula principal. Declaro como mis únicas y universales herederas, en partes exactamente iguales, al 50% para cada una, a mis dos hijas, Valeria y Sofía Garza Fuentes. Valeria soltó un sollozo ahogado. Pero continué leyendo la condición final, inquebrantable. Dicha herencia está sujeta a una condición indispensable. Deberán administrar Aceros del Valle juntas, como codirectoras, por un periodo no menor a 5 años. Deberán tomar todas las decisiones importantes en conjunto. Si alguna de las dos se niega o abandona su puesto antes de cumplido el plazo, su 50% será donado íntegramente a una fundación de apoyo a jóvenes emprendedores de bajos recursos. Les dejo mi mayor tesoro, hijas mías. No mi empresa, sino la oportunidad obligada de recuperar a su hermana. Aprendan a perdonar. Aprendan a confiar. Por favor. Cuando terminé de leer, el silencio en la bóveda era total. Y entonces, ocurrió algo que nunca hubiera imaginado. La fachada de Valeria, construida con años de arrogancia y defensa, se derrumbó por completo. Cayó de rodillas al suelo de mármol, sin importarle su ropa de diseñador ni su peinado perfecto, y sollozó. No era un llanto de rabia o frustración, era un llanto roto, desgarrador, el llanto de una niña perdida que finalmente había sido encontrada. Un llanto lleno de vergüenza, de dolor y quizás de un inmenso alivio. Me arrodillé a su lado y sin pensarlo, la abracé. Y por primera vez en más de una década, ella me devolvió el abrazo, aferrándose a mí como si su vida dependiera de ello. Han pasado 6 meses desde aquel día en la bóveda. No voy a mentir, no ha sido un cuento de hadas. Reconstruir un rascacielos sobre cimientos rotos es un trabajo arduo y agotador. Valeria y yo ahora compartimos la oficina principal de Aceros del Valle, la que perteneció a mi padre. Hay días en que la tensión se puede cortar con un cuchillo. Discutimos por proveedores, por estrategias de marketing, por el color de las nuevas tarjetas de presentación. Ella es impulsiva y arriesgada. Yo soy metódica y cautelosa. Pero después de las discusiones, aprendimos a hacer algo que no hacíamos desde niñas: hablar. Valeria, con una honestidad brutal que me desarmó, me confesó todo. Las deudas de tarjetas de crédito para mantener las apariencias, la envidia que sentía por la relación tan cercana que yo tenía con papá, el miedo paralizante de no estar nunca a su altura. Yo, por mi parte, le confesé el profundo dolor que me causó su crueldad, el resentimiento que había anidado en mi corazón durante años. Hemos llorado, hemos gritado,
Y también hemos reído. Descubrimos que, debajo de las capas de malentendidos y dolor, todavía estaban Sophie y Vale, las niñas que compartían secretos bajo las sábanas. Mateo se ha vuelto un pilar para ambas, un mediador neutral y un amigo increíble. A menudo, después de un día largo, los tres terminamos en una taquería de la Narvarte, con los planos de un nuevo proyecto extendidos sobre la mesa, manchados de salsa y limón, discutiendo el futuro. El dinero está ahí, la empresa está creciendo, pero ya no se siente como el premio. Es solo la herramienta. El verdadero legado de mi padre no estaba oculto en una caja de seguridad. Estaba en la posibilidad de este momento. Mi hermana y yo, trabajando codo a codo, forjando no solo acero, sino un nuevo futuro para nuestra familia. Papá no nos dejó una fortuna. Nos dejó algo infinitamente más valioso. Nos dejó un mapa de regreso. Un camino difícil pero transitable, para volver a encontrarnos. Y esa, neta, es la única herencia que importa. Epílogo. La herencia cotidiana. 5 años. A veces, cuando Sofía lo pensaba, le parecía un parpadeo. Otras, una vida entera. 5 años desde el día en la bóveda del banco, el día en que el mundo se había reconfigurado bajo sus pies. Hoy se cumplía el plazo estipulado en el testamento de su padre, la condición que las había encadenado la una a la otra, en una sociedad forzosa que se había transformado, lenta y milagrosamente, en una hermandad genuina. La noche era fresca y estrellada en la Ciudad de México, un respiro bienvenido después de un día caluroso de junio. Pero el aire vibraba con una energía diferente en el patio de la vieja bodega de Vallejo. El lugar que había sido un cascarón olvidado, cubierto de enredaderas y polvo, era ahora el corazón palpitante de la celebración. Sofía había supervisado personalmente. Habían conservado los muros de ladrillo originales y las altas vigas de acero, pero los habían integrado en un diseño moderno y funcional. El patio, donde una vez ella y Mateo habían desenterrado la placa de bronce como arqueólogos de su propia historia familiar, era ahora un jardín elegante, con luces cálidas colgando entre los árboles y el suave murmullo de una fuente. Era un lugar que honraba el pasado industrial sin estar anclado en él. Una metáfora perfecta de lo que Aceros del Valle se había convertido bajo su dirección. Sofía recorrió el lugar con la mirada, una copa de agua mineral con gas en la mano. Llevaba un vestido azul oscuro que se ceñía suavemente sobre la curva de su vientre de 6 meses. A su lado, Mateo le pasó un brazo por los hombros, su calor una presencia constante y tranquilizadora en su vida. Se habían casado hacía 2 años en una ceremonia íntima en San Miguel de Allende, en el patio de la casa de doña Elena, quien había insistido en ser la madrina. ¿Estás bien?, le susurró Mateo al oído. ¿El pequeño Garza Navarro no está dando mucha lata? Sofía sonrió y apoyó la cabeza en su hombro. Está tranquilo, creo que le gusta la música. Una banda de jazz suave tocaba en un rincón, su música mezclándose con las risas y las conversaciones de los más de 200 invitados, empleados de todos los niveles, desde los ingenieros hasta el personal de limpieza. Clientes leales que habían apostado por ellas desde el principio, proveedores y amigos. Vio a don Ramiro, el antiguo vigilante, ahora jefe de operaciones de la planta, riendo a carcajadas con un grupo de jóvenes practicantes. Su lealtad había sido una de las primeras cosas en las que ella y Valeria habían estado de acuerdo. Debía ser recompensada. Su mirada buscó a su hermana. La encontró cerca del escenario, hablando con el director de finanzas y un importante cliente japonés. Valeria se veía radiante. Llevaba un traje sastre de color marfil que era a la vez poderoso y elegante. Ya no había en ella rastro de esa desesperación por impresionar. La arrogancia había sido reemplazada por una confianza serena y genuina, una que no provenía de bolsos de diseñador o coches de lujo, sino del conocimiento profundo de su propio valor y capacidad. Había resultado ser una estratega financiera brillante, con un instinto para los negocios que era tan agudo como el de su padre, pero ahora templado por una ética que él le había legado de la manera más dolorosa y efectiva posible. Verla allí, respetada, admirada no por su apellido sino por sus resultados, llenó a Sofía de un orgullo tan intenso que casi le hizo llorar. Recordó los primeros 2 años. Habían sido un infierno. Las peleas eran casi diarias.
Explosiones de frustración que a menudo terminaban con una de ellas saliendo de la oficina dando un portazo. Discutían por todo. Valeria quería invertir en tecnología de punta que Sofía consideraba demasiado arriesgada. Sofía quería implementar un programa de beneficios para empleados que Valeria consideraba un gasto innecesario. Cada decisión era un campo de batalla donde se libraban las viejas guerras de resentimiento y desconfianza. Mateo había sido su mediador, su Suiza personal, escuchando a ambas por separado y obligándolas a encontrar un punto medio. El punto de inflexión había llegado durante una crisis. Un proveedor clave les había fallado, poniendo en riesgo un contrato millonario. Estaban en la sala de juntas a las 3 de la mañana, rodeadas de tazas de café vacías y con el pánico flotando en el aire. Valeria estaba a punto de rendirse, de aceptar la derrota. Se acabó, Sophie. No podemos hacerlo. Perderemos el contrato. Papá lo hubiera resuelto, pero yo no soy él, dijo con la voz quebrada. Y Sofía, en lugar de decir «te lo dije» o recriminarle, se sentó a su lado y le dijo «No, no eres papá, y yo tampoco. Somos algo diferente, y lo vamos a resolver juntas». Pasaron las siguientes 4 horas trazando un plan B, llamando a contactos, moviendo cielo, mar y tierra. Al amanecer, habían encontrado una solución, una que era mejor y más innovadora que el plan original. Exhaustas y con ojeras, se miraron a través de la mesa, y por primera vez se sonrieron. Una sonrisa de respeto mutuo, de camaradería forjada en el fuego. A partir de ese día, algo cambió. Dejaron de ser 2 personas obligadas a trabajar juntas y empezaron a ser un equipo. Un aplauso suave sacó a Sofía de sus recuerdos. El licenciado Morales, más delgado, con el pelo completamente blanco pero con un brillo juvenil en los ojos, estaba en el pequeño escenario. Se había retirado hacía 3 años, pero seguía siendo el consejero honorario de la empresa, una figura abuelesca que las visitaba una vez al mes para tomar café y ofrecer su sabiduría. «Buenas noches a todos», comenzó el licenciado, su voz temblando ligeramente por la emoción. Hace 5 años, en un día muy triste, leí un testamento que dejó a muchos perplejos. Hoy, entiendo la genialidad de mi amigo. Él no quería legar una empresa. Quería forjar una familia. Quería recordarles a sus hijas y a todos nosotros que los cimientos de cualquier gran construcción, ya sea de acero o de afecto, deben ser la familia y la honestidad. Verlas hoy, juntas, liderando esta gran empresa con el corazón y la cabeza. Sé que Armando está en algún lugar, con un puro en la mano, sonriendo con un orgullo inmenso. «¡Felicidades, mis niñas! ¡Lo lograron!». Los aplausos resonaron en el patio. El licenciado bajó del escenario y abrazó a Sofía, y luego a Valeria. Entonces, Valeria subió al escenario. El silencio se apoderó de la multitud. Tomó el micrófono, respiró hondo y miró a la gente, pero Sofía sabía que, por un momento, sus palabras no eran para ellos. «Gracias, licenciado. Y gracias a todos por estar aquí», comenzó, su voz clara y firme. «Muchos de ustedes me conocen desde hace 5 años, y probablemente pensaban que yo era. Bueno, ¿para qué andarnos con rodeos? Probablemente pensaban que era una bruja arrogante e insoportable». Una risa nerviosa recorrió al público, pero se extinguió rápidamente ante la seriedad de su tono. Y no se equivocaban. Lo era. Durante mucho tiempo, creí que el valor de una persona se medía por lo que tenía, por lo que podía comprar, por la imagen que proyectaba. Viví persiguiendo el éxito, pero confundí el éxito con el dinero y el respeto con el miedo. Mi padre tuvo que darme la lección más dura de mi vida para que sus ojos se encontraron con los de Sofía a través de la multitud. Me dio todo el poder, todo el control, y nunca en mi vida me sentí tan vacía y tan asustada. Me hizo falta perderlo todo en apariencia para darme cuenta de lo que realmente tenía. Y lo que tenía, lo que siempre había tenido y no había sabido valorar, era una hermana brillante, buena, cuyo único defecto era no parecerse a mí. La voz de Valeria se quebró por un instante, pero se recompuso. Estos 5 años han sido el máster en administración y en humildad más intenso de la historia. Y no lo habría logrado sin ella. Sofía no solo me enseñó a leer un balance de materiales o a entender un plano de diseño. Me enseñó a escuchar,
Me enseñó a ceder, me enseñó a confiar. Me recordó cómo ser una hermana. Así que este éxito, esta celebración, no es mía, es nuestra. Gracias, Sophie, por no rendirte conmigo. Los aplausos esta vez fueron atronadores. Sofía subió al escenario, con los ojos llenos de lágrimas, y abrazó a su hermana con fuerza. Tomó el micrófono que Valeria le ofrecía. «Yo solo quiero decir una cosa», dijo, mirando a los rostros sonrientes de sus empleados. «Valeria tiene razón. Esto es nuestro, pero no solo de ella y mío, es de todos ustedes. Cada uno de ustedes es una viga, un tornillo, una soldadura que mantiene esta estructura en pie. Mi padre creía en la familia y la honestidad, y ahora, Aceros del Valle, es una familia muy, muy grande. Así que gracias. Y ahora, por favor, sigamos celebrando». Más tarde, cuando la fiesta comenzaba a apagarse, y solo quedaban los más cercanos, las dos hermanas caminaron hacia el muro donde todo había comenzado. Junto a la vieja placa de bronce, pulida y reluciente, habían colocado una nueva, de acero inoxidable cortado con láser. Tenía un diseño más moderno, y solo 4 palabras. Sofía pasó los dedos sobre la inscripción: «Nuestros cimientos, familia y honestidad». La placa vieja. «Nuestro futuro, juntas». La placa nueva. «¿Crees que le hubiera gustado?», preguntó Valeria en voz baja. «Le hubiera encantado», respondió Sofía sin dudarlo. Aunque probablemente habría dicho que el diseño de la fuente tiene demasiadas curvas. Valeria soltó una carcajada genuina. «Seguro que sí. Y que yo gasto demasiado en los canapés». Se quedaron en silencio un momento. Un silencio cómodo, lleno de todo lo no dicho. Entonces, Valeria le tendió una pequeña caja envuelta en papel de seda. «No es gran cosa». «Bueno, en realidad sí lo es. Me costó convencer al jefe de taller para que lo hiciera», dijo con un falso tono de queja. Sofía la abrió. Dentro, sobre un cojín de satén, había un móvil para cuna. Pero no era un móvil cualquiera. Las pequeñas figuras que colgaban no eran ositos ni estrellas de plástico. Eran diminutas y perfectas réplicas en acero pulido de una bicicleta. Un reloj de pulso, una llave antigua, un libro abierto y, en el centro, una figura que representaba a 2 personas abrazándose. Cada pieza era una obra de arte, un resumen de su viaje. «Valeria, es perfecto», susurró Sofía, con un nudo en la garganta. «Para que el pequeño Garza Navarro sepa desde el principio cuál es la historia de su familia», dijo Valeria. Y por primera vez en muchos años, Sofía vio en sus ojos el mismo brillo protector que recordaba de su padre. Sofía miró su muñeca. Ya no llevaba el reloj de su padre todos los días, solo en ocasiones especiales como esa. El tic-tac familiar era un recordatorio constante. El tiempo. Su padre le había legado tiempo. Tiempo para sanar. Tiempo para entender. Tiempo para crecer. El verdadero tesoro no había sido la empresa, ni siquiera el rompecabezas que las había unido. El verdadero tesoro era esto: la noche tranquila, la brisa fresca, la risa de su hermana. Era la certeza de que, sin importar las crisis de mercado o los desafíos de producción, nunca más volvería a enfrentarlos sola. La herencia no era un evento único, una lectura en una notaría. La herencia era un verbo. Era algo que se construía cada mañana al llegar a la oficina, en cada decisión tomada, en cada discusión resuelta, en cada taza de café compartida. Era la elección diaria de ser familia. Y mientras miraba a su hermana sonreír bajo las estrellas, en el patio que ellas habían reconstruido juntas sobre los cimientos de su padre, Sofía comprendió con una claridad absoluta que habían recibido mucho más de lo que Armando Garza jamás podría haber puesto por escrito. Habían heredado el futuro, y lo estaban construyendo, juntas, cada día.